Espacios Vividos. Hoy en Espacios Vividos vamos a ir de viaje por la España vacía o vaciada, y lo hacemos como siempre con Paco Pellicer, profesor de Geografía. Bienvenido, Paco. Buenos días. Bueno, decía que nuestro destino hoy es esa España vacía. Cuéntanos. Sí, estamos en un mundo en el que la población se concentra en las ciudades cada vez más. Es un fenómeno mundial, no es exclusivo de España. El vaciado de nuestro entorno, y ahora sí que nos vamos a centrar en Aragón y en Zaragoza, el vaciado del entorno de Zaragoza, provincias de Soria, la propia Zaragoza, Teruel, Huesca. Este vaciado se produce en los años 40, 50 hasta los 70, en los que la crisis del mundo rural, un mundo cerrado, autárquico en mi pueblo se dice producimos para casa. En lo que producimos lo más necesario. Ese mundo cerrado, con escasas relaciones, en estos años, a mediados del siglo XX, se produce una gran eclosión. Y entonces es el momento en el que se están industrializando nuestras ciudades, demandan mano de obra, y buena parte de ese mundo rural se despeña, se deshace, se descompone, emigra y va a las ciudades. Esto hace que en estos pueblos se produzca una quiebra, no solamente de pérdida de recursos humanos, sino también se produce una profunda crisis que se va a manifestar en expresiones muy características. Se produce una gran crisis, y crisis significa cambio. Entonces, todo cambia en estos pueblos. ¿Cómo eran estos pueblos? Pues miserables. Eran unos pueblos, buena parte de la montaña media. No estoy hablando de los Altos Pirineos, donde hay pastos y ganadería y tal. Estoy hablando fundamentalmente de la cordillera ibérica, zaragozana, si quieres, en el que los pueblos son verdaderamente pobres y viven dentro de una autarquía, ¿no? Prácticamente el tema en estos momentos es que ya la España vacía ya no se vacía más, porque no tiene recursos, ya no está. Entonces es un momento en el que necesita absorber, si quiere revitalizarse, necesita absorber inmigrantes que pueden ser de la propia región, saliendo de las ciudades a buscar el beneficio de estos núcleos rurales, el teletrabajo, etcétera. Otro puede ser el poner en marcha activos, recursos de calidad ambiental. Hablaremos hoy pues, de las aguas termales, de los paisajes maravillosos como el monasterio de Piedra. Todos estos activos hay que ponerlos en marcha. Uno de los activos es precisamente el patrimonio histórico-artístico, que es una maravilla. Hoy hablaremos un poco. Cuando, claro, otros términos que hemos conocido mucho, ¿no?, cuando se habla de España vaciada, es ese del relevo generacional, porque se van los jóvenes a estudiar, se iban los jóvenes. Sí, bueno, también era difícil en aquellos momentos, era unos momentos convulsos y difíciles, y no salía a estudiar todo el mundo. ¿Por qué? Porque no había institutos, ¿no? En los centros comarcales no había, lo único que había eran algunos centros religiosos, y ahí fuimos a parar buena parte de los chicos de esta España en proceso de vaciamiento. Las escuelas estaban abarrotadas de chicos. Entonces solía venir un cura, iba por las escuelas y le preguntaba al maestro: ¿algún chavalico espabilado por aquí que se venga al seminario para hacerlo curica? Esa
Ahí buena parte de los chicos que estudiamos de estas comarcas, de estos pueblos, éramos reclutados de esta manera. Íbamos, por ejemplo, pues al seminario de Tarazona. Yo estudié en el seminario de Tarazona, del que recuerdo, tengo un recuerdo magnífico, maravilloso. Entre otras cosas, porque en aquellos años convulsos, en que estaba cambiando todo, también cambió la Iglesia a partir del Vaticano II, se produjo también una crisis y un cambio sustancial dentro de la Iglesia. Y todos estos chicos que íbamos de todos los pueblos míseros y pobres de no podíamos estudiar, pues nos juntaban allí y allí íbamos pues chicos de Cunchillos, del Buste, de Borja, de Inzón, de Ambel, de Talamantes, de Tierga, de Calcena, de Illueca, de Brea, de Calatayud, de Ibdes, íbamos de todos los pueblecicos estos, íbamos allí, teníamos algo en común. Todos procedíamos de un mundo rural bastante pobre y en nuestras casas se estaba produciendo unas crisis importantes que llevarían a nuestros padres a emigrar a Zaragoza. Allí hubo cosas muy interesantes. El seminario de Tarazona, y yo creo que tuvo un momento muy chulo, pues porque, por ejemplo, pues había algunos profesores muy progresos para aquellos tiempos, muy nuevos, muy Vaticano II, como Jesús Moreno Led, que vive todavía en Tarazona, y que este señor, pues, como era cura y vivía allí y no tenía gastos, pues el dinero que percibía como profesor se lo gastaba en una película, un disco y una revista para sus chicos, y nos traía cada semana, nos traía alguno de estos elementos. Yo recuerdo películas fantásticas, El séptimo sello. ¡Oh, qué miedo pasé! Yo tenía 10 años. ¡Qué miedo pasé con aquella película! Fantástica. Teníamos un cineforum estupendo. Pero también recuerdo pues leer todo lo que fue el mayo del 68, que nos lo traía en revistas en francés, y nosotros aprendíamos a leer el francés, pero además nos estaba llegando influencias de lo que estaba pasando por el mundo. Y ya no te digo el día que nos trajo el disco del Sargento Pepper's, de los Beatles. Aquello fue un festón. Y me acuerdo que reproduje con aquel arte pop que salían las imágenes de los Beatles, pues lo reproduje en la sala que teníamos de estar para jugar, y los pinté en unos tableros enormes y esas cosas. Todo ese mundillo que claro, en nuestros pueblos no se veía hoja verde. Claro. Todo esto nos estimuló muchísimo. Me acuerdo que llegó un obispo nuevo, José Méndez Asensio, y recibió en herencia del obispo anterior un Mercedes negro con bandera y tal, imponía aquello. Y un día pues se vino a hablar con sus chicos, que decía, oye, dice, ¿qué coche tienen en vuestra casa? Y dice, es que cuando voy con el Mercedes con la bandera y tal, y voy por esas carreteras intransitables de vuestros pueblos y me paro para saludar a la gente se va corriendo y se produce miedo. Y dice, ¿qué coche tenéis? Y me decía, pues no tenemos coche en casa, eran todos muy escasos. Pero me acuerdo que un chico de Illueca que se dedicaban al calzado decía, sí, mi padre tiene un 4L y va muy bien. Bueno, pues el obispo compró un 4L, pasó del Mercedes negro con bandera a un 4L blanco que iba saltando por allí por los campos. Cuento esto para que se vea la convulsión cultural que estaba habiendo allí, cómo se estaban disipando aquellas fronteras cerradas de los pueblos, cómo empezábamos a ver el mundo. Yo recuerdo el día que a los 12 años le dije a mi padre, me parece que yo no voy a volver, Ambel. Y mi padre fue como si le hubiera dado una puñalada, lo sintió enormemente. Eso de no poder seguir con todas sus ilusiones y tal. Años más tarde, él cuando tenía 50 años, tuvo que emigrar
a Zaragoza. Vino a los 50 años y pasó de la vendimia y la recogida de la oliva, pues pasó directamente pues a estar en la portería del clínico, pues controlando el acceso. Me hace mucha gracia porque cuando mi padre tenía 90 años, yo le decía, papá, me has saludado fulano de allí, del clínico, ¿te acuerdas de él? Y decía, no. Dice, no me acuerdo. Dice, el clínico. Dice, ¿qué era eso del clínico? No me acuerdo de nada. Dice, pero me acuerdo de la pulguilla, la burrica que tenía y no sé cuántos, y cuando iba a hacer leña y cuando íbamos a la vendimia, y aquel año que hicimos aquel vino tan bueno y tal y cual. ¿Te acuerdas que cuando te casaste yo había guardado un vino? Sí, había guardado un vino para cuando yo cantara misa. Y como no cante misa, pues lo sacó en la boda. Nos cogimos una castaña monumental. Fue fantástico. Bien, todo este mundo, mis padres, por ejemplo, pues recibían mensajes como todos a la capital, decía mi tío Félix, todos a la capital, tornillos habéis de comer. Aquí tenemos patatas, tenemos cebollas, tenemos vino, tenemos pan. ¿Qué más queréis que os veis a la capital? Esto era la mentalidad cerrada del momento. O otro tío que le decía a mi padre, Paco, que los chicos, los hijos de los pobres son para trabajar, no para estudiar. Dice, no te equivoques, no mandes a los chicos a estudiar. Y mi padre, siguiendo la dirección de mi madre, decía a los chicos a estudiar. Bueno, de todos aquellos chavales que nos juntamos por Tarazona y demás, pues han salido pues muchos médicos, profesores, gente que ha ocupado cargos en la administración. Una parte, sobre todo los que eran de la zona de Calatayud, iban a la Academia Izquierdo, donde se preparan para entrar en la banca. Y eran empleados de la banca, salieron muchísimos de aquellos pueblecitos. Ese mundo, digamos, creció, se desvaneció, se hizo, se transformó, se hizo otra cosa. Claro, Paco, que diferencias con vuestros padres, ¿no? De los baby boomers de los 50 y los 60, claro. Pues lo contabas tú ahora, ¿no? Con tu padre cuando le contaste que ya no ibas a volver al pueblo. Sí. ¿Qué ha ocurrido ahora con esos pueblos, que eran la fuente de tantos niños? Claro, pues en aquellos pueblos pues se quedaron los que tenían tierras y capacidad pues para comprarse un tractor y transformar aquello, y entonces cultivaban sus tierras, más las tierras de los que habíamos salido, pues que en distintas maneras de tenencia, pues iban cultivando aquello. Llegó la PAC, empezó a importar más la cosecha de las subvenciones que la propia producción, y esto produjo también que se labrara en exceso, por ejemplo, que desaparecían muchas variedades de los cultivos. Aquello empezó a cambiar de una manera muy drástica, y además no había niños ya. También la crisis demográfica, el descenso de la natalidad, pues es que mis padres tenían 7 hijos, yo he tenido 1 y mi hija tiene un perrito. Es decir, que estamos en una situación en la que buena parte de estos pueblos, para mantener sus servicios en marcha, por ejemplo el bar, pues la mayoría de las veces son gente que vienen de otros países, o por ejemplo la ganadería, o buena parte de la recolección, etcétera, se hace con población que viene de fuera. Vamos a acelerar un poco en el tiempo. Mencionabas antes que hay elementos que deben conservarse en estos pueblos para que sigan vivos, como puede ser la riqueza natural, también el patrimonio. Vamos a hablar un poco del patrimonio. Sí, en estos pueblos en los que se mantienen, gracias a los que mantenemos la segunda residencia, muchos, fundamentalmente, para mí hay 2 elementos que son importantísimos de cara a su futuro. Primero son las condiciones naturales privilegiadas, que están amenazadas por los bosques de chatarra de los aerogeneradores eólicos, también por estos espejos de las placas fotovoltaicas. Este medio natural está amenazado por las pistas necesarias que destrozan todo esto. Y
por otra parte, que destrozan el paisaje, evidentemente. Y el segundo elemento es el patrimonio. En estos pueblos tan pobres, hay un patrimonio histórico-artístico extraordinario. Yo recuerdo cuando estaba haciendo la tesis doctoral, pues fui a Mesones de Isuela y dije que quería ver el castillo, y me dieron la llave y subí. Y vi unas pinturas del Trecento italiano, delicadísimas, preciosas. Fui a mi profesora de Historia del Arte y le dije, he encontrado esto en Mesones de Isuela. ¿Qué demonios? ¿Quién se perdió por allí? Dice, tú no sabes que el Papa Luna, la familia Luna de Aragón, tenía tanta importancia que ponía un papa en Roma. Bien, estas relaciones que ha habido de la corona de Aragón con Italia y tal, nos ha traído una cantidad de manifestaciones artísticas extraordinarias. Y se nota mucho, sobre todo en la época del Renacimiento. Este domingo pasado, pues estuve en Ibdes. Fui allí, había una convocatoria de que se abrían las argas del retablo. Yo no sabía ni lo que era una sarga y eso. Son unos retablos que tienen unas cubiertas que lo cierran y que lo protegen, y que durante la Semana Santa están cerradas, y que el Domingo de Gloria se abren y aparece pues en todo su esplendor esas esculturas renacentistas de policromía, de dorados y tal. Y el de Ibdes es que está lleno de toques italianos. El guía, José Luis Cortés, que nos guió, un tío estupendo, nos iba viendo y dice, mira esto, si vais al Salón de los Mapas en el Vaticano, vais a ver que es la misma decoración, esto, tal. En estas argas del retablo de San Miguel de Ibdes, que son estas puertas que se cierran, cuando está cerrado, yo no lo había visto, nunca había visto el retablo abierto, pero no sabía. Está una reproducción con modificaciones, adaptaciones del juicio final pintado por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina unos pocos años antes. Entonces, es impresionante encontrarte en un pueblo perdido en la cordillera ibérica, un pueblo de 400 habitantes que tienen un tesoro como este, que además están orgullosos de él, lo cuidan, lo exhiben. Eso tenemos que hacerlo pues en la comarca de Tarazona, o de Borja, o de Lisuela. Todos estos pueblos atesoran maravillas. Pues me has dejado con muchas ganas de ver esta joya del Renacimiento aragonés. Lo tenemos que dejar aquí, pero seguiremos hablando de todo ese patrimonio que está por proteger en todos estos pueblos, Paco. Muy bien, hablaremos del patrimonio natural y cultural, un tesoro que en definitiva es el futuro de nuestros pueblos vacíos. Muchas gracias, Paco Pellicer, profesor de Geografía.